Es un privilegio, una alegría muy grande compartir con ustedes. A mí me cuesta hablar en español, imagínense predicar español. Pero voy a intentar hablar de que lo que Dios puso en mi corazón, perdónenme los errores de español, pero lloré por ustedes de estos días hoy para que el Espíritu Santo hable tu corazón a aquellos que necesitan escuchar. Y todo lo que voy a hablar hoy es de experiencias por estos días y estos años de mi vida y de algunos pastores que caminamos juntos. Como somos todos líderes acá y pastores, yo traje una palabra que va a hablar de nuestro contexto y de todo aquello que estamos escuchando sobre nuestras oraciones. Lo que habló el hermanito ahora poco sobre las presiones que tenemos y a veces nos lleva a tener un tiempo muy triste de enfermedades emocionales, ¿no? Y el texto que quiero traer para ustedes está en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Y el tema que es un simple devocional, ¿no? No es una predicación, no soy un gran predicador. Yo tengo otros dones, pero me encanta hablar con pastores, me encanta abrir mi corazón para pastores, escucharles. Y el tema, ten cuidado de ti mismo, es el tema de hoy. Y la palabra dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Amén. Sabemos que Pablo ya estaba viejito, ya estaba en fin de su ministerio y que tiene un cariño, un amor muy grande por Timoteo. Y sus dos cartas para él, habló de su corazón, de un padre preocupado con su hijo, cómo iba a manejar las cosas porque ya esperaba partir en algún momento, ¿no? Entonces la carta cuida de la doctrina de los falsos maestros. La carta aconseja a Timoteo a cuidar de la iglesia, cómo ella debería comportarse, cómo debería ser su organización y cómo debería servir, pero no servir de cualquier manera, pero como una familia, ¿no? Y a cuidar de las viudas y de los pobres y de aquellos que necesitaban ser cuidados y cómo deberían ser cuidados, a cuidar de sí mismo y de su conducta, de su pureza y santidad, su testimonio y también de su salud, ¿no? Y yo no quería pararme solamente en esta parte cuando Pablo le aconseja cuidar de sí mismo. Nosotros, amados, nos dedicamos tanto al reino, a nuestro ministerio, a los hermanos, a las ovejas de Dios. Y es muy lindo dedicar toda nuestra vida al reino de Dios. Es un gozo servir al Señor con todo el corazón como lo hacemos. Y a veces eso ocupa todo nuestro tiempo, nuestro pensamiento. A veces me despierto a las 3, 4 de madrugada pensando en las cosas que tengo que arreglar aquel día, los problemas de los hermanos, de la iglesia. A veces no logro dormir bien. Y esto de alguna manera va enfermándonos. A veces investimos todos nuestros recursos y lo hacemos con mucho placer, con honra y mucha responsabilidad. Queremos siempre hacer lo mejor, con excelencia, porque amamos a Dios y amamos a su iglesia. En 2 Corintios 12:15, Pablo dice, yo, es un texto que lo que más me gusta, porque me identifico mucho con él. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún lo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando-os más, sea amado menos. Y así se pasa con nosotros. Nos gastamos, nos damos todo al reino de Dios y a veces nos olvidamos de nosotros mismos.
para servir a Dios también necesitamos de mucha sabiduría para tener un balance, un equilibrio entre lo que hacemos, entre las cosas que Dios puso en nuestras manos, y como nuestra familia y las cosas que tenemos que cuidar. Yo me acuerdo de mi primer pastor, en nuestro discipulado, preparándonos para el ministerio, eso hace casi 30 años. Siempre decía algunas cosas a partir de su cosmovisión, ¿no? Que nunca deberíamos transparecer, mostrar a la congregación ni a los hermanos nuestras debilidades. Nunca. Hablar para nosotros, este era muy enfático en eso siempre. Nunca nadie podría saber de nuestros errores, de nuestros pecados. Era algo simplemente entre nosotros y Dios. Y yo crecí ministerialmente escuchando eso, que el pastor no era necesario se sujetar a nadie, solamente a Dios. Y así yo tuve esta cultura, ¿no? Y así vivimos por muchos años, y era una iglesia grande, una iglesia muy relevante en la ciudad, en la provincia. Pero al final de toda esta historia, más o menos 15 a 18 años después, la esposa del pastor le expuso delante de toda la congregación y le echaron fuera del ministerio porque estaba en práctica de pecado de hacía años. Y esto fue público a toda la ciudad. Y fue en un momento más triste para toda la iglesia y para mí también, porque era como un padre para mí, alguien que yo tenía como una referencial de hombre de Dios. Y de esta iglesia salieron tantos pastores, tantos misioneros a todas las naciones. Y este pastor no cuidaba de sus cosas más personales, de su corazón. Y el problema es que estaba siempre solo. Pienso conmigo qué pasaría si este pastor tuviera la valentía de abrir su corazón para sus pares, para sus colegas de ministerio, personas confiables. Imagínense si hubiera un GAPS, ¿no? Como ustedes lo tienen allá en Colombia, y me encanta este proyecto, es tremendo, para que podamos hablar de nuestras tentaciones. Hay algunas máximas que tengo yo. Una de ellas es mejor confesar una tentación que llorar las consecuencias del pecado. Es mejor confesar una tentación que llorar las consecuencias del pecado. A veces las cosas son tan pequeñas hoy que con una simple charla con alguien que tiene la sabiduría y la unción de Dios, que tiene un corazón paternal de Dios, puede nos sacar de una situación que puede ser algo grande y tremendo allá en la frente y algunos años después, que puede robar nuestro ministerio y hasta nuestra familia. Necesitamos tener amigos que podamos abrir nuestro corazón con libertad para que seamos curados, sanados de todo aquello que mata nuestra espiritualidad, que nos roba la alegría de servir y que nos saca de la mesa de la comunión de los santos y también nos saca la paz del hogar. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados, para que seáis sanados. Y termina diciendo que la oración eficaz del justo puede mucho, es mucho poderosa. Cuando confesamos, cuando abrimos nuestro corazón a otros, y ellos exploran nuestro corazón, se rompe todo lo que el enemigo quería hacer con nosotros. Y esto nos trae sanidad, pero es necesario que confiemos unos en los otros. Y ese pecado no solamente relacionados a pecados, este principio no está solamente relacionado a pecados de charlar, de abrir el corazón, pero está también relacionado a nuestra manera de vivir, que nos impacta directamente y a los que están cercanos nuestros. Este ciclo devocional fue inspirado por alguna experiencia estos días de dos pastores muy, muy cercanos míos. Y al final les voy a hablar un poquito sobre ellos. Pero esta charla con ellos, ese tiempo con ellos me hizo pensar
lo que estoy hablando hoy acá con ustedes. Algunas cosas necesitamos cuidar, voy a hablar de tres puntos rápidamente. Primero, tengo que cuidar de mi fe. Mi vida personal y devocional con Dios es la cosa más importante que tengo que tener. En 1 Timoteo 1:18, él dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Necesitamos guardar nuestra fe en todo eso que estamos pasando. Porque a veces tenemos dificultades, nos cuesta mucho mantener las disciplinas espirituales, pero son ellas que nos mantienen de pie. Ya fui a grandes eventos acá en Brasil, norte, sur, leste, oeste de Brasil, para aprender, para escuchar. En la gran iglesia en norte, cerca de Amazonas, tiene más de 65,000 personas. Y ellos estaban hablando un día y diciendo que la cosa más importante para ellos no era las multitudes ni nada de aquello. La cosa más importante, pero el secreto de ser tan grandes, es porque enseñaron a todos, de los pastores, de los más chicos, a orar, a leer la palabra y a vivir una vida de santidad en comunión con los santos. Lo básico de la fe. Y a veces nos cuesta a nosotros, pastores, tener esto. Nuestra vida devocional a veces pelea, pelea con nuestra agenda ministerial y tantas otras cosas. A veces tenemos una agenda tan llena de cosas importantes que no hay tiempo para estar con Dios. Y cuando lo tenemos no estamos 100%, siempre pensando en otras cosas, cómo hacer, cómo planificar. Y esto es clave para mantener nuestra fe firme, consolidada en Dios. Mi lenguaje de amor es el toque físico, yo, Fabio. Imagínense que un brasileño generalmente ya tiene en su cultura, nosotros no nos tocamos mucho, abrazamos y besamos en nuestra cultura. Imagina alguien en nuestra cultura, además de eso, tiene toque físico como su lenguaje de amor. Entonces yo soy muy cariñoso, muy relacional, yo abrazo, beso a todos. Esto es mi manera de amar y de ser amado. Pero a mi esposa, su lenguaje de amor es tiempo de calidad. Imagínense cuántos años para estamos alineados, balanceados en el matrimonio, porque a ellas les gusta sentar, escuchar, mirar mis ojos y yo tengo que tener un tiempo de calidad. Eso es no solamente estar, pero tiene que estar con cuerpo y alma y toda la atención para ella. Y necesitamos tener este tiempo de calidad con Dios, un tiempo exclusivo, y que seamos intencionales en eso, porque esto va a ser de gran bendición para todo lo que vamos a hacer en Dios. Y necesitamos sentar, escuchar y aprender de otros. Esto también va a ser vacuna para nuestra fe. Así que la fe ela viene pelo oír y oír la palabra de Dios. En Romanos 10 siempre nos habla esto. Pero conozco a pastores que no soportan escuchar a otros pastores, personas cercanas a mí. Cuando a alguien le encanta escuchar solamente a sus predicaciones y de nadie más. Es tremendo. Y a veces nosotros no gustamos escuchar, parar para escuchar a otros. Escuché estos días que nuestros pastores son un pueblo no alcanzado, que nosotros somos un pueblo no alcanzado, porque que nos gusta hacerlo, no nos gusta hacer lo que pedimos a las ovejas para hacerlo, ¿no? A veces nosotros mandamos a la iglesia a alabar y nosotros no alabamos. Mandamos a la iglesia a hacer una cosa u otra y nosotros no lo hacemos. Y que haga coherencia entre nuestra fe que predicamos y la fe que vivimos. Ojo, hermanos, cuidemos de nuestra fe, porque algunos, como dice la palabra, ya naufragaron. Ponto 2. Tengo que cuidar de mi hogar. En 1 Timoteo 3, 1-4 dice, si alguno anhela o obispado, buena obra desea,
pero es necesario que el obispo sea irreprensible. 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda la honestidad, pues él que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Una pregunta, ¿cómo nos relacionamos en nuestro hogar? ¿Cuántos me gusta tengo de mi familia como pastor? En especial mi esposa. Yo siempre hablo que Erika, mi esposa, Bia, mi hija de 19 años, ella camina conmigo en el ministerio, ellas son mi termómetro. Yo creo que hay esta palabra en español también. Ellas son mi termómetro ministerial. Cuando estoy predicando, ministrando la alabanza, siempre estoy mirándolas para ver cómo reaccionan, si reciben de Dios. Si ella, cuando veo a Erika, mi esposa, llorando a través de una predicación mía, wow, esto me llena el corazón, a veces me lloro, porque ella recibe mi sacerdocio, recibe lo que Dios puso en mi vida. Entonces, en mi casa, yo logré alcanzar a que mi familia mire hacia mí y diga, wow, este es un sacerdote, un pastor mismo. Y ahí en mi casa es la cosa más importante, es la iglesia más importante, la congregación más importante que podamos tener. Cuidemos de nuestro matrimonio. Hay muchos con problemas en su matrimonio y siguen ministrando como si fuera algo sin importancia. Y 1 Pedro 6:7 dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como la vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo aprendí otra palabra en español, estorbo, ¿no? Cuando no honramos nuestras esposas, nuestras oraciones son impedidas. Entonces, imagínense nuestro ministerio. Si la oración es impedida, ¿y nuestro ministerio? ¿Qué pasa con él? Hace más o menos un poco más de 15 años, yo estaba en un cumbre de ministerio, de mi vida ministerial como pastor y como misionero y como ministro de alabanza. Y nuestra iglesia estaba muy grande, cientos de personas se convertían, algo tremendo vivíamos. Estaba en grandes conciertos y sembrando iglesias en toda la ciudad. Y bueno, fue un tiempo muy hermoso. Gloria a Dios por este tiempo. Ganamos muchas almas. Pero al regresar a mi casa, era toda vez una pelea terrible. Porque mi esposa tenía mis 2 hijos muy chiquitos. Juan tenía 4 o 5 años por ahí. 3, 4 años. Y Bia tenía un añito, algo así. Y Erika es huérfana. Entonces siempre estaba muy sola. Y yo estaba siempre en el ministerio, corriendo, predicando, sembrando, alabando, ganando personas, mentoreando. Bueno, y yo pensaba, y fui a buscar a mi pastor y digo, mira, yo creo que mi esposa está endemoniada, porque estoy haciendo la obra de Dios, y cuando llego a casa ganando almas, y la unción, la gloria, la persona recibiendo de Dios, y cuando llego en casa mi esposa pelea conmigo, habla mal conmigo. Yo creo que está endemoniada, esta mujer es una piedra en mi camino ministerial y no quiero más estar casado con ella. Y así pasamos un tiempo muy feo en nuestro casamiento, nuestro matrimonio. Y prácticamente estuvimos apartados en la misma casa, en el mismo techo. Pero un día fui confrontado por Dios en un tiempo de oración. Dios habló en mi corazón de manera muy, muy, muy fuerte. Y no fue ni profeta, no fue nada. Dios habló en mi espíritu de manera muy fuerte. Y dice que no aceptaba mi servicio, ni mis ofrendas, ni mi adoración, tampoco mis oraciones. Que yo estaba viviendo una mentira, que yo estaba en pecado. Entonces, amados, tuve que buscar mis pastores, le hablé de eso, no entendieron,
porque la iglesia, congregación tampoco lo entendieron. Y yo, mira, mi hermano, tengo que parar todo. Y fui obligado a salir de mi iglesia, que amaba tanto, porque los hermanos no aceptaban, querían que yo predicase y me lavase, y así hiciera las cosas que hacía antes. Y yo no, yo estoy en pecado, estoy viviendo una mentira, necesito rescatar mi familia. Así que durante 3 años yo paré todo mi ministerio para rescatar el amor y la confianza de mi esposa, y también rescatar la imagen de padre que mis hijos habían perdido. Otro tema que nos pesa mucho sobre hijos son los hijos que están apartados del Señor. Esto es tremendo. Mi hijo más grande no sirve con nosotros, a mí, mi esposa, mi hija. Y fue tremendamente ministrado toda su vida. Siempre estuve con nosotros plantando iglesias, en intercesiones, en vigilias. Siempre estaba. Nunca dejé con la otra persona. Siempre fue bien discipulado por nosotros dos y amado. Pero después de adulto decidió no seguir más a Dios. No está en el mundo, pero no está en la iglesia. Y esto nos pesa mucho. A mí es algo que me duele muchísimo, especialmente cuando voy a consejería con parejas que tengo que dar consejería para la educación de los hijos. Yo creo que en algunas cosas yo erré ahí en la educación de mis hijos. Y yo estoy pagando el precio. Y esto me duele mucho. Yo no puedo pensar que mi hijo pueda pasar de aquí a la eternidad sin Dios. Y de alguna manera yo soy culpable, ¿no? Y yo viví todo este tiempo sin nadie, sin ayuda de nadie. Y ustedes tienen la oportunidad de tener amigos tan preciosos, pastores tan preciosos, que puede cuidar tu corazón. A veces estamos solos porque queremos estar solos. A veces Dios nos da la oportunidad de tener personas que nos aman tanto como ustedes. Y a veces no abrimos en nuestro corazón, vivimos solos y estamos enfermos, y todo eso está tomando nuestro interior y matando nuestra fe, robando nuestra alegría de servir. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a soportar esto? Tercer punto, cuidemos de nuestra salud física y emocional. Este es tan importante en cuanto a lo demás. Tercer carta de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. A veces estamos delante de todos bien, felices, alegres, pero por dentro estamos llorando con tan tremenda tristeza. Y a veces no sé por qué no abrimos nuestro corazón para las personas. A veces cuando buscamos ya es muy tarde. Cuidemos de nuestro cuerpo. Hace mucho tiempo que no tengo tiempo para ir a los médicos, yo, Fabio. Y cuando estaba preparando esta simple devocional con ustedes, y yo hablé con mi esposa, necesito ir al médico. Y ella me dijo, sí, usted necesita tener autoridad para administrar eso, entonces tiene que cuidar. Las esposas son tremendas, siempre nos hacen recordar de cosas que no queremos recordar. Y usted tiene autoridad para administrar esta palabra, entonces tiene que cuidarse. Y yo no fui al médico porque no podría parar mi agenda. Pero si no paramos para cuidarnos, de alguna manera vamos a parar, de una manera u otra, enfermos o saludables. No estamos cuidando del templo del Espíritu Santo. Vamos a animar nosotros a caminar y a los médicos juntos. Quizás correr con Don Pedro III ahí, ¿no? Uns 42 kilómetros, tranquilo. Pero necesitamos hacer alguna cosa y cuidar. Cuide de ti, hermano, por favor. Usted es muy relevante al reino, a su familia, a su congregación. Cuide de tus cosas.
La otra cosa es, cuidemos de nuestras emociones. Estamos en peligro, amados, como pastores. A mí cuesta en Estados Unidos que 55% de los pastores están con estrés profundo. Acá en Brasil, yo busqué también una encuesta y un estudio que en Brasil 49% de los pastores están con estrés profundo. En los últimos 2 años, acá en nuestra ciudad, un montón de pastores tombaron, cayeron, no en pecado, cayeron por estar estresados, por estar enfermos emocionalmente, por ter sido abandonados por su liderazgo. Los hermanos, muchas iglesias cerraron las puertas en la pandemia. Porque nosotros siempre estamos ocupados por hacer las cosas, que las cosas sucedan. Tal vez porque necesitamos aprobación o porque no logramos parar. Viernes sábado hicimos una oficina para líderes de matrimonios. Y ahí estaba un pastor que siempre muy alegre. Y él estaba muy triste, muy triste. Yo no sabía por qué. Y mi esposa fue a su esposa a preguntarle qué pasó. Él dice, mira, hace 2 meses que nuestro hijo más grande murió con 35 años. Oh, ¿y cómo no sabemos de eso? No, porque el pastor no quiere que nadie lo sepa. Y él estaba muriendo por dentro. ¿Y él sabe qué? Estaba dando presión a su hijo para que trabaje, porque tenía 3 hijitos para cuidar y tenía que tomar posición. Y su hijo estaba muriendo y él no sabía, con cáncer. Tampoco lo dijo, el hijo también. ¿Sabe qué? Él se quedó con el corazón pesado porque él se siente de alguna manera culpado de su hijo de partido y él no le ayudó. El otro amigo muy, muy querido, muy cercano, de casi 30 años, el pastor en una gran iglesia, es un profesional muy exitoso, tiene plata, vive cerca de la playa, bueno, tremendo, Dios fue bueno, buenísimo con él. Todos los días le envío 3, 4 mensajitos. Solamente estoy orando por ti, estoy orando por ti. Dios puso su nombre en mi corazón. Empecé a orar por él, enviar mensajitos sin saber por qué. Después él me contestó, después de muchos meses. Dice, mira, usted es lo único que se importa conmigo. Entonces te voy a abrir el corazón. Estoy con depresión, síndrome de burnout. Estoy muriendo a los pocos. Y me da voluntad de morir, de morir, de morir todos los días. Y todos los días estoy ahí. Y sabe que más me impactó con eso no fue porque él está enfermo de burnout, es porque él está predicando todos los domingos en la iglesia, está en la plataforma. Es porque la iglesia no sabe que está enfermo. Solamente su esposa creyó, que no hay como esconder esto. Pero el hombre está muriendo y no sale de púlpito. Amados, si estamos enfermos de alguna manera, en alguna área de nuestra vida, tenemos que parar. Tenemos que sentar al pie de alguien que pueda ayudarnos. Tenemos que transicionar para nuestro liderazgo, cuidar de las cosas, porque si no, vamos a pararlo, sí o sí. Quiero concluir, ya se fue mi tiempo, haciendo algunas preguntas. ¿Cómo anda tu fe? ¿Estás bien en Dios? ¿Cómo está tu relación con tu familia? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas cambiar? ¿Cómo está tu salud física y emocional? ¿Estás cuidando de esto? ¿Estás ocultando alguna cosa de tu familia, de tu iglesia, de tus amigos? ¿Cómo está tu salud física y emocional? ¿Qué cambios necesitas hacer urgente? Y esto necesitamos ayuda. Eso solo no logramos. Y la última, usted tiene amigos que pueden abrir el corazón. Esto es importante. Y para terminar, quiero leer una frase de Robert McChain. Es un escocés, vivió en 1800 en Edimburgo, Escocia. Yo creo que fue amigo de Don Manuel en la facultad. Bueno, fue un gran revivalista. Se murió a la edad de 29 años.
cerca de su muerte dijo su frase más famosa. Escute bien. Ele dijo, Dios me dio un caballo y un mensaje, y yo maté al caballo. Ya no puedo más llevar el mensaje. Queridos, que aún podamos escuchar la voz del viejo pastor Pablo hoy. Ten cuidado de ti mismo y arreglemos todo que pueda matar nuestro caballo, que todavía hay un mensaje a enviar, a llevar adelante. Amén. ¿Puedo orar por ustedes? Permíteme orar en portugués, porque en español es terrible. Gracias. Pai querido, em nome de Jesus, essa manhã eu me somo ao coração de cada um desses pastores, amigos, queridos que estão me escutando nessa manhã. Senhor, temos pecado tanto diante do Senhor. Temos pecado contra a nossa família, contra os nossos filhos. Temos pecado contra a congregação, ocultando nossas debilidades, nossas fraquezas. Temos pecado contra nós mesmos, Senhor. Não cuidando daquilo que o Senhor colocou em nós, não cuidando do nosso corpo, não cuidando da nossa mente, não cuidando das nossas emoções, não cuidando dos nossos casamentos, nossos matrimônios, não cuidando dos nossos filhos. Meu Deus, que nessa manhã aquilo que foi liberado, que o Senhor faça com que cada um dos meus irmãos entenda o que o Senhor quer falar com eles de uma maneira particular. Que o Senhor traga a libertação nessa manhã, que o Senhor traga a cura a cada um dos meus irmãos. Que o Senhor abrace aqueles que estão tristes, aqueles que estão estressados, aqueles que estão com depressão, aqueles que estão precisando de um milagre, aqueles que estão em tentação, que precisam sair, ser libertos. Meu Deus, traz cura, traz sanidade, Senhor. Que o Senhor abrace e fortaleça cada um dos teus filhos nessa manhã. E que possamos ter a coragem de abrir nosso coração e falar dos nossos pecados e das nossas tentações, para que sejamos curados, como diz Santiago, Senhor. Nos ajuda a sermos bons amigos também, que possamos correr e cuidar de pessoas, de outros colegas pastores que estão passando por dificuldades, que precisam de uma mão, de um abraço, que precisam simplesmente de um amigo ao seu lado. Peço que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos. Assim eu coloco cada um deles em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Graças, irmãos.